Acaba de terminar toda la actividad del día y la información que dejó muestra a 3 equipos que están ahí, en la pelea. Evidentemente no se puede llegar a tomar con demasiada seriedad este primer resultado, pero son pequeñas muestras que dejan ver cierta tendencia, algo que se ha repetido en los fines de semana que pasaron. McLaren tiene a 2 corredores ahí en la lucha por la victoria, pero Ferrari y Red Bull no están tan alejados. Y en un trazado donde el error de 1 centímetro o 1 milímetro te puede llegar a costar la participación, está claro que nada está definido. Vamos al resumen de la práctica libre número 1 y 2 en el Gran Premio de Arabia Saudita. Iniciamos con la práctica libre número 1, pero antes de todo tengo que darte información muy importante, y es que varios equipos llevaron algunas actualizaciones para este compromiso. Uno de ellos fue McLaren, que llevaron un nuevo difusor pero también componentes para la refrigeración de los frenos. Ferrari llevó algunas novedades para el Gran Premio de Bahrein, pero no se han quedado ahí. Para Arabia Saudita llevan un flap superior del ala trasera. Además llevan el suelo que estrenaron en Shakir. Red Bull no se quedó con los brazos cruzados y llevó una nueva tapa de motor, además de algunas variaciones en las alas inferiores. Por otro lado, Aston Martin estrena nuevo alerón trasero. Estos son algunos de los equipos que llevan variaciones para este compromiso. Iba a ser muy interesante cómo iban a responder en las exigencias que iban a tener unas horas después, en particular porque había una alta temperatura. Este horario en particular no se acomoda a lo que veremos en la clasificación o en la carrera, por lo que los equipos se concentraron en encontrar el balance correcto para encarar las curvas, lo cual no es nada sencillo y parece una obviedad, pero aquí es donde viene la variante. No era tan importante ver el comportamiento de los neumáticos, por lo menos en esta primera etapa. Los compuestos iban a tener sobrecalentamiento y un desgaste acelerado por las altas temperaturas, pero estas no iban a estar presentes en las sesiones más importantes, es decir, quali y gran premio, por lo que estos datos en cuanto al comportamiento de los neumáticos iba a quedar en segundo plano en tandas cortas y largas. No estoy diciendo que iban a ser desechados, solo me refiero a que una lectura mucho más exacta de lo que iban a enfrentar en los momentos de alta tensión lo tendrían en la segunda sesión de prácticas libres. En cuanto se abrió el pit lane, vimos como muchos pilotos se formaron de inmediato. Los compuestos se dividían entre duros y medios. Tomemos en cuenta un dato muy importante: este circuito no es permanente, es decir, no tiene un uso constante por otras categorías, por lo tanto es más complicado llevarlo a esa ventana de operación óptima. No hay engomado, por lo que no hay tracción. Se necesitan vueltas constantes para que esto vaya mejorando poco a poco, un avance progresivo. De hecho, los estragos por la falta de adherencia se vieron de inmediato con varios bloqueos en curvas, especialmente en la número 27, la primera y la segunda. Evidentemente no era únicamente por esto, deben de encontrar esa puesta a punto que ayudará a los corredores a encarar mejor estos sectores complicados. Ya de por sí es uno de los trazados más difíciles de todo el calendario. McLaren se notó fuerte desde el principio, con cronos muy competitivos desde los primeros intentos de los MSL39. Estaban encontrando un buen funcionamiento prácticamente desde el inicio. Existía otro punto pendiente para los corredores, nada sencillo, y es encontrar el límite en cada frenada. En este trazado de Jeddah tenemos una sola frenada agresiva que se da en la curva número 1. Esta es clave para encontrar la vuelta de clasificación perfecta, y es que se debe de dominar el monoplaza al punto en el que puedes llegar a encarar inmediatamente la curva número 2. De lo contrario se pierden décimas valiosas y evidentemente también traccionan mal en la salida de la curva número 2. La alta temperatura estaba dando oportunidades importantes a los equipos que por lo regular no empiezan tan fuertes el fin de semana, y uno de ellos era Alpine. Pierre Gasly mantenía la buena inercia de su organización con ese buen fin de semana en Bahrein y ahora enseñando este potencial, pero no eran los únicos, porque Williams también se mantenía ahí cercano. A diferencia de ellos, Ferrari estaba teniendo más problemas para encontrar esa puesta a punto. Evidentemente los nuevos componentes modificaban completamente el comportamiento del monoplaza, así que había que encontrar el nuevo camino. Leclerc y Hamilton tenían mucho trabajo por hacer. Otro equipo que
tenía buenas sensaciones desde el primer momento fue Mercedes. George Russell se mantenía ahí arriba peleando por los mejores tiempos. Todo estaba haciendo con los compuestos medios. Fue cuando faltaban 35 minutos para el final que prácticamente todos los pilotos entraron a boxes para cambiar por compuestos blandos. Comenzar esos primeros ensayos de vuelta rápida era importante, en especial por lo complejo que es hacer un giro limpio aquí. No solamente por las diferentes variantes en las curvas, también por el tráfico. Un factor que evidentemente va a jugar un papel importantísimo en la clasificación. De hecho, en esta primera etapa vimos muchas radios de pilotos quejándose de otros que no se apartaban al momento de estar en vuelta. Iban a necesitar una sincronización perfecta con sus ingenieros. Las posibilidades de perder algunas décimas por esta misma razón, o tal vez ser acreedores a una penalización por obstruir, son muy grandes en Arabia Saudita. Antes que iniciaran las vueltas con el compuesto blando, el mejor crono con medias era de George Russell con el 1:29.674. Cuando faltaban 29 minutos para el final, Lando Norris rompía el récord del primero y tercer sector. Gracias a esto se colocaba primero con el 1:29.246, 4 décimas más veloz que Russell, pero también que su propio compañero de equipo, a pesar de que el australiano también había hecho vuelta con blandas. Hasta ese momento el orden era el siguiente, con Lando siendo la referencia, segundo Russell, tercero Piastri, cuarto Hülkenberg, quinto Sainz, sexto Verstappen, séptimo Tsunoda, octavo Gasly, noveno Albon y décimo Doohan. Por cierto, quien tenía muchos problemas hablando del primer sector eran justamente los Red Bull. Max Verstappen estaba reportando que estaba sufriendo para girar de manera correcta en la primera y segunda curva, y a pesar de que ya había pasado media hora de esta práctica, no encontraban la solución. En esta primera etapa de vueltas de quali vimos una sorpresa mayúscula porque Pierre Gasly se colocaba primero, 1:29.239 por delante de los dos McLaren, solamente 7 milésimas más veloz de Gasly. Piastri se encontraba a casi 2 décimas de Pierre, cuarto Russell, quinto Sainz, sexto Leclerc, Verstappen séptimo, octavo Tsunoda, noveno Hülkenberg, décimo Antonelli. Todos ya habían hecho su vuelta con blandas. De hecho, quien estaba pasando peor, hablando de los equipos de punta, era el mismo Antonelli. Al novato se le estaba complicando la adaptación. De hecho, vimos que tocó varias veces el muro. No pasó nada grave, ningún abandono o daños en su W16, pero sí llegaba a tener estos contactos que era como una advertencia. Como lo comenté al principio, esta práctica libre número 1 es un indicio. No es nada definitivo, pero sí da ciertas señales. McLaren, por supuesto, estaba siendo el más fuerte y los candidatos número 1 eran los dos del equipo papaya. A diferencia del fin de semana pasado, por ejemplo, Lando Norris se veía mucho más fuerte, en ocasiones por delante de su compañero de equipo, y Piastri se mantenía con esa solidez que ha tenido desde el comienzo del año, lo que para ese momento parecía indicar que tendríamos una pelea por el mejor tiempo con un solo equipo en esa disputa, aunque todavía teníamos mucho camino por recorrer porque los autos cambiaron extremadamente el comportamiento cuando bajó la temperatura. Es decir, todo cambió drásticamente en la práctica libre número 2. Pero antes de pasar a esa sesión te voy a comentar cómo quedó el orden con estas vueltas de ensayo de clasificación. Gasly se quedó en la cima haciendo la referencia con ese crono que te comenté. En la segunda posición, Lando Norris. Tercero, Leclerc. El SF25 dio muy buenos pasos al frente. La parte negativa es que parece ser que solo el monegasco está bien encaminado. La cuarta plaza se quedó para Piastri, quinto Albon, sexto Russell, séptimo Sainz, octavo Hamilton, noveno Verstappen, décimo Tsunoda. Los Red Bull tenían mucho trabajo porque no lograban mejorar en ese primer sector, pero todavía tenían mucho tiempo para ejecutar un cambio. Es momento de ir a las segundas libres, no sin antes recordarte que nos dejes un like, eso nos ayuda bastante a ser compartidos, y suscríbete para que siempre estés bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Por cierto, como siempre, al final te voy a colocar los horarios que nos esperan para mañana.
La actividad en la segunda sesión fue muy intensa, necesitaban reafirmar toda la información que habían encontrado en la primera en cuanto al balance del auto. Por esta misma razón salieron de inmediato con neumáticos medios y duros, dar vueltas continuas para poder comprobar que el auto estaba bien balanceado. Esto se debe a una razón muy sencilla, y es que la temperatura baja drásticamente de la libre 1 a la 2, o mañana por ejemplo también de las libres 3 a la clasificación. Todo cambia drásticamente, por esta misma razón también el comportamiento de los neumáticos. Había que afinar ciertos detalles para poder enfrentar de la mejor manera la quali que nos espera mañana. Dato muy importante, Gabriel Bortoleto se iba a perder toda la segunda jornada. Minutos antes se había reportado que su monoplaza tenía una fuga de combustible y no lograron solucionarlo. Toda esa hora se concentraron en reparar su auto. Por esa razón el brasileño no se hizo presente en el asfalto. Como te había comentado, todos los corredores empezaron a ejecutar sus giros. Fue de inmediato, y luego de la primera tanda completa el orden era casi una calca de lo que vimos en la libre 1. Norris liderando con su MSL39, cronometrando el 1:29.272, demostrando que McLaren es el firme favorito, seguido de un Max Verstappen que parecía había dejado atrás los problemas para las curvas número 1 y 2. Pero el neerlandés aún estaba lejos, hablamos de una diferencia de 624 milésimas. Debajo de él estaba su compañero de equipo Yuki Tsunoda a un segundo de Norris. En cuarta posición Piastri, quinto Gasly, sexto Sainz, séptimo Doohan, octavo Alonso, noveno Burman y Stroll décimo. Este era el top 10 provisional a reserva de lo que mostraran Leclerc y Hadjar, que eran los que todavía no cronometraban su vuelta. Por otro lado, tanto Antonelli como Russell, el mismo Hamilton, todavía no incrementaban la intensidad. Había que esperar todavía un poco más para ver el verdadero nivel de las organizaciones. Todo seguía su curso, con los corredores dando vueltas continuas. Estaba más que claro que poco a poco se van a recortar todavía más los registros del año pasado. En cuanto al clima, había bajado 20 grados, lo que le daba más oportunidades a los equipos en general. Te voy a explicar por qué. Con las altas temperaturas llega el desgaste, el sobrecalentamiento. Con este clima más frío, permite esa estabilidad en las gomas durante toda la vuelta. Es decir, a los pilotos les facilita más la administración del neumático a lo largo de todo el giro. En especial, tener la oportunidad de explotar ese tercer sector gracias a que los neumáticos llegan con un poco más de vida. Así que iba a ser muy interesante en cuanto montaran los neumáticos blandos, ver quién iba a ser capaz de explotar al máximo esa oportunidad. En particular porque se estaba reportando que la degradación estaba siendo menor a la proyectada. Cuando habían pasado apenas 10 minutos de esta sesión, estuvimos a punto de ver el primer incidente de todo el fin de semana. Lance Stroll bloqueó en la curva número 1, perdiendo totalmente el control de su AMR25. Afortunadamente para él estaba en la zona en donde los muros están más lejanos. Ahí estaba la escapatoria, por lo que no pasó a mayores. Seguimos adelante en estas libres número 2. Los Mercedes estaban sufriendo un poco más de lo que se esperaba. Ya habían pasado 15 minutos y todavía no eran capaces de ejecutar una vuelta competitiva. Antonelli se encontraba en la 10ª posición, a un segundo del hombre referente que era Norris, y Russell por otro lado solamente había dado vueltas de reconocimiento. En esos momentos es cuando vimos que también Piastri se comenzaba a sentir un poco más cómodo en el asfalto. Hizo un crono que lo dejó a solamente una milésima del tiempo de su compañero de equipo. McLaren estaba siendo superior con autoridad hasta ese momento. Ferrari mantenía el progreso con Charles Leclerc porque gracias a una gran vuelta el monegasco se quedaba a 2 décimas de los McLaren, que por cierto ambos Red Bull no estaban tan alejados. Verstappen estaba cuarto y Tsunoda quinto. A ellos dos únicamente los separaban 27 milésimas. Las organizaciones estaban siendo capaces de recortar poco a poco esa distancia con los de Woking. Claro, hasta donde sus limitaciones mecánicas o aerodinámicas les permitían. Y es que la respuesta de algunos monoplazas estaba siendo positiva. El SF25 comenzó a carburar. Leclerc se colocaba primero con el 1:29.009, al límite de romper la barrera para el 1:28. Esto lo conseguía haciendo
andando mejor en el primer y segundo sector a comparación de Piastri, aunque perdía en el tercero. Seguimos adelante en esta sesión. Cuando faltaban 36 minutos para el final, Russell por fin mostraba que estaban encontrando ciertas prestaciones, porque es cierto, se iba a la primera posición superando a los dos McLaren y a Leclerc. El problema es que esto lo consiguió con neumáticos de compuesto blando. El monegasco y los dos hombres del equipo papaya lo estaban consiguiendo con los compuestos medios. Había una diferencia importante hasta ese momento todavía. Quien se estaba metiendo en la pelea en este caso era Max Verstappen. El actual campeón del mundo montó los neumáticos de compuesto blando y ejecutó una vuelta en cuanto a ensayo de clasificación. Fue un crono bastante positivo, hablamos del 1:28.547, superando a todos en ese momento y mostrándose como la referencia provisional. La diferencia en el top 5 era muy pequeña, lo que daba esa posibilidad de pelea para todos. En cuanto a contendientes, hasta este instante podíamos ver a McLaren, Leclerc y Max. Aunque a pesar de que estaban estos dos equipos tratando de hacerle frente a los de Woking, los MSL39 se encargaban de dejar claro quién tenía la ventaja para este fin de semana. Piastri mostraba una gran fortaleza en los tres sectores, un manejo de temperatura y poca degradación que no tenía ningún otro equipo. Con esto consiguió el 1:28.430. Norris mejoró justamente después de esto, cerrando vuelta casi inmediatamente, y a pesar de que encontró tráfico pudo escalar para quedar cercano a su compañero. Luego de esto ejecutó otra vuelta con neumáticos usados y donde todavía fue capaz de recortar en ese segundo sector en el que sufrió la obstrucción. Habían dos contendientes firmes para la pelea en la pole position. Minutos después, los equipos llenaron de combustible los monoplaza para poder ejecutar los ensayos de carrera, ver la capacidad en sus tandas largas, y es ahí donde una vez más Piastri fue superior. Los demás se mantenían casi en el mismo margen, 1:35.100, 1:35.200, estando al límite del 1:34. Solamente Oscar fue capaz de llegar a esa cifra, 1:34 bajo. Hablamos de 1:34.100 y 1:34.024. Ese auto estaba en otra liga. Desgraciadamente no pudimos llegar a ver más información al respecto. Y esto se debe a que tuvimos la primera bandera roja del fin de semana, cortesía de Yuki Tsunoda. El japonés tuvo algunos problemas en la curva número 27, dañando la suspensión izquierda delantera. Y esto le ocasionó irse en contra del muro, destrozando también la suspensión delantera derecha, lo que dio como resultado la pausa por bandera roja. Se perdieron varios minutos y solamente dio tiempo para que salieran a ensayar su arrancada. Y es así como vimos las primeras muestras de este fin de semana. Hay un equipo que se mantiene como el más fuerte, sin discusión. En clasificación por el momento no se han acercado demasiado. Piastri y Norris son los candidatos firmes, pero en carrera, por lo que se ha visto, tienen ciertas posibilidades. El factor estratégico también será determinante este fin de semana, porque como ya llegué a comentarte en la previa, los safety car tienen amplias posibilidades de aparecer en este compromiso. ¿Será un factor a considerar o no? Eso ya lo veremos en la clasificación y en la carrera. Nos espera un desenlace interesante, emocionante en la primera jornada relevante del fin de semana, en donde por cierto te dejo aquí los horarios que nos esperan para mañana en la práctica libre número 3. Unas horas después se desarrolla la clasificación. Te agradezco por haber visto el video hasta el final. Suscríbete para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Déjanos tu like, eso nos ayuda bastante a ser compartidos. Nosotros nos vemos en el video de mañana.